Cruzaron a India sin incidentes y llegaron sanos al monasterio de Chatrál Rinpoché en Shorbungalow. Durante los siguientes días, los discípulos que se habían quedado atrás en Sikkim comenzaron a llegar también. Nadie quería tener a Tulshuk Limpa fuera de su vista. Los sikimeses, butaneses y otros estaban asustados, como siempre estaban, de que Tulshuk Limpa desapareciera en el Beyul con sus discípulos más antiguos y sus grandes mecenas, aquellos que habían venido con él desde Himachal Pradesh, y de que ellos fueran dejados atrás. Había otros que tenían la fe y querían ir, pero no podían costearlo. Aunque el dinero era superfluo en el Beyul, uno tenía que pagar el viaje y la comida hasta que la puerta se abriera y pudieras entrar. Con un líder como Tulshuk Limpa no se sabía cuánto tiempo esto podía tomar. Una mujer en Tashiding tenía una historia particularmente conmovedora. Ella vendió su chancho para conseguir fondos para el viaje, pero incluso después de venderlo, no tenía ni siquiera suficiente dinero para ir. Aún después de todos estos años sonaba triste. «Perdí mi cerdo», dijo melancólicamente, «y mi oportunidad de ir a la tierra oculta». Cuanto más Tulshuk Limpa permanecía en Shorbungalow, más atención atraía. Cuanto más atención atraía, más personas acudían en manada a él, esperando que lo llevara a la tierra oculta. A medida que la multitud de gente clamando entrar al Beyul creció, también crecían los obstáculos. Aunque el tiempo era importante, también lo era el karma colectivo de los miembros de la expedición en ganar la buena voluntad de las deidades guardianas. Aunque él no sentía que el tiempo hubiera madurado como para moverse hacia Seram y le hubiera gustado quedarse más tiempo con Chatrál Rinpoché, ¿qué podía hacer? Las ruedas se habían puesto en movimiento e incluso él ya no era capaz de detenerlas. Así que los mecenas prepararon 3 jeeps para llevar a Tulshuk Limpa y a su familia y a la gente importante a la frontera con Nepal. El resto los seguiría mediante la forma que pudieran. Desde la frontera caminaron hacia el norte 7 días a través de montañas cubiertas de junglas, hacia el monte Kanchenjunga, hasta que alcanzaron el primer lugar, el pueblo de Yampodin. En retrospectiva, uno puede ver que los eventos que se desarrollaron entonces eran inevitables. 200 o 300 personas extranjeras siguiendo a un lama que iba a abrir la puerta del cielo, armando campamento en las afueras de un pequeño pueblo nepalí de montaña, donde era seguro que iban a llamar la atención de la cabeza del gobierno local, y este iba a estar obligado a involucrar a la policía, quien tendría el deber de informar al ejército, quien sentiría que no tendría opción en pasar la información al rey, que entonces residía en su palacio en Katmandú. Cuando el rey de Nepal escuchó de la situación y que muchos de sus súbditos estaban dejando sus campos y hogares a fin de seguir a Tulshuk Limpa a su tierra oculta de abundancia, a la cual esperaban acceder desde su reino, envió al ejército. Desde los cuarteles del ejército en Tapelshung vinieron 75 tropas listas para el combate con rifles. Rodearon el campamento de Tulshuk Limpa de una manera muy agresiva y cercaron el perímetro durante 2 días. Durante este tiempo, su comandante interrogó a la gente, comenzando con Tulshuk Limpa. El protocolo dice que uno debe siempre tratar a un lama, especialmente a un alto lama, tal como indudablemente lo era Tulshuk Limpa, con mucho respeto. Así que el comandante le preguntó educadamente cuáles eran sus planes. «Escuché que irás al cielo», dijo él. «¿Cuántas personas estás pensando en llevar contigo?» 300. 300. Eso es demasiado. Pero hay lugar para 2000. Shinda Wanchuk, quien Kunsan había dicho era el más astuto de los discípulos de Tulshuk Limpa, susurró al oído del maestro que mejor recordara lo que había sucedido con el rey de Sikkim y fuera cauteloso. «En realidad no vamos al cielo», dijo Tulshuk Limpa, retractándose de lo que había dicho. «Solo vamos en peregrinaje a Seram a realizar una puya. Tenemos que ir allí cada 12 años para una puya de 6 meses, luego de la cual tendremos mejor suerte. Por eso es que estamos yendo».
La nueva versión de Tuljug Limpa de por qué estaban yendo a Seram, un emplazamiento nómade, diminuto, justo debajo de la línea de los glaciares, era completamente contradictoria a lo que él les había dicho y a las historias que giraban alrededor de este lama todo el camino al palacio de Katmandú. Pero él se las arregló para sonar completamente convincente. Así era la naturaleza de su carisma. Durante 2 días, mientras sus hombres fuertemente armados mantenían el perímetro del campamento y no dejaban que nadie saliera o entrara, el comandante interrogó uno tras otro a los discípulos de Tuljug Limpa, y todos tenían la misma historia. ¿Tierra oculta? ¿Qué tierra oculta es esa?, preguntaban inocentemente. Solamente estamos en peregrinaje. Ordinariamente, el comandante hubiera abandonado allí exasperado y los hubiera dejado en paz. Ya sea que estuvieran yendo al cielo o solo a Seram, a él le importaba poco. Una vez que estuvieran en las altas montañas, ya no lo molestarían. Pero esta orden venía directo del rey mismo. Además, Seram estaba a una altitud muy grande cerca de la frontera con Sikkim. Los extranjeros necesitaban permisos, y él no había autorizado a expedir ninguno. Al tercer día, estaba claro que estaban estancados. Jinda Wangchuk dijo al comandante: «Tú estás siempre haciendo preguntas y hablando con nuestro líder. ¿Quién es tu líder? Queremos hablar con él». Fue traído un jeep y Jinda Wangchuk guió una delegación de 5 representantes, discípulos de Tuljug Limpa, elegidos por su habilidad de hablar bien, y el comandante los llevó a los cuarteles del ejército en Taplejung para que pudieran hablar con sus superiores. Allí la conversación entre la cabeza del ejército en Taplejung y los representantes de Tuljug Limpa fue algo así. «Escuchamos que están yendo al cielo con su lama». «Eso no es cierto, solo vamos a Seram. Tenemos que realizar una puya de 6 meses. Debemos hacerla cada 12 años». «¿Están seguros de que no van al cielo?» «Completamente seguro, 100%. Puedo expedir los permisos para que vayan a Seram, pero solo si prometen que no están planeando ir al cielo. Porque si les doy un permiso para ir a Seram y más tarde escucho que han ido al cielo, es mi cabeza la que estará en juego. El rey vendrá aquí personalmente y me la cortará. Yo perderé mi cabeza y todos aquí a mi alrededor perderán sus trabajos. Puedo garantizar los permisos, pero deben comprometerse». «Prometemos, no tenemos plan alguno de ir al cielo». Esta era una historia con la que Kun San disfrutaba particularmente. Y la repetía en los momentos más extraños, cuando estábamos hablando de cualquier otra cosa. Fue realmente una locura, salía de la nada. Esa época en Taplejung, el hombre del ejército diciendo: «Si van al valle oculto, el rey vendrá, me cortará la cabeza». Nosotros decíamos: no, solo puya. Cada 12 años vamos a Seram. Hacemos puya y luego volvemos. Ok, entonces les doy permiso. Pero si van a la tierra oculta, me cortan la cabeza. Me cortan la cabeza. Kun San contaba esta historia riendo histéricamente y pasando la mano por su cuello como si se cortara la cabeza. Los 5 representantes, con Jinda Wangchuk a la cabeza, regresaron al campamento en Yampodín con un permiso de 6 meses para todos para ir a Seram. Incluso consiguieron una promesa de que si luego de 6 meses no se habían ido al cielo, les concederían una extensión. Kun San me dijo que una vez que el ejército los dejó en paz, se quedaron en Yampodín lo necesario para reunir suministros. Como solía suceder, sus discípulos, especialmente los más antiguos de Himachal Pradesh, lo estaban presionando para ir más alto inmediatamente y abrir la puerta. Había pasado bastante tiempo desde que habían dejado sus hogares. Habían cruzado desde India a Sikkim y ahora a Nepal a fin de ir al Bejul. Su dinero y suministros se estaban agotando. Se estaban poniendo impacientes. Los alguna vez orgullosos mecenas estaban comenzando a preguntarse de dónde saldría su siguiente comida. Rumores de su paradero habían alcanzado Sikkim, junto con el rumor de que él estaría abriendo la puerta en cualquier momento. Nadie quería quedarse atrás. Había un flujo constante de gente sobre las montañas que iban de Sikkim a Yampodín,
aumentando en número, atrayendo constantemente la atención a ellos. Una vez que las autoridades descubrieron que ellos habían sido embaucados y que Tulshuk Limpa estaba llevándolos al cielo, el ejército se aseguró de abrir la investigación y revocar sus permisos. Temiendo una vez más que ellos terminaran en la cárcel y no en el Beyul, Tulshuk Limpa anunció que estarían desplazándose a Seram, un lugar aislado donde no habría nadie que los molestara. Incluso los nómades que llevaban a pastar a sus animales a las altas laderas del monte Kanchenjunga y usaban Seram como un campamento, no estarían allí dado que era invierno. Seram estaba a un día de caminata desde Yampodín, casi directo colina arriba, y no estaba lejos de los glaciares que coronan el monte Kanchenjunga. Tulshuk Limpa, su familia y sus principales mecenas ocuparon las abandonadas cabinas de madera en los asentamientos, mientras los otros vivían en tiendas improvisadas y en las cuevas que se desperdigaban por todo el paisaje. En un intento de prevenir que la multitud creciera de manera inmanejable, Tulshuk Limpa envió mensajeros regularmente, que sigilosos cruzaban la frontera de Sikkim, la cual estaba tan solo a una ladera pedregosa de Seram, para decirle a la gente que aún seguía llegando a Tashidin que permanecieran allí. Él convino que les informaría cuando llegara el momento de abrir la puerta. Aquellos que conocían su naturaleza Tulshuk y que él podría decidir abrir el camino en el último minuto, continuaron escalando sobre las altas cumbres hacia Seram para no ser dejados atrás. Esto aumentó la presión sobre él para abrir la puerta. Había que traer comida de Yampodín, y con el tiempo, incluso el mercado de Yampodín no era lo suficientemente grande para abastecer sus necesidades. Tenían que ir más lejos, hasta Taplejung, lo cual, por supuesto, era peligroso dado que la oficina central del ejército estaba allí. Kunsan describió la época en Seram como un momento muy feliz. Podíamos ir a la selva donde había muchos pájaros, me dijo. Solía hablar con los pájaros. Yo silbaba y los pájaros solían contestar. Una vez, algunas personas me escucharon silbándole a un pájaro y me preguntaron qué estaba haciendo. Estoy hablando con las deidades guardianas, les dije. Todos estaban muy felices. Los pájaros estaban felices, nosotros estábamos felices. Había cabras de montaña con cuernos curvados en torno a Seram. Cuando algunas personas de Yoksum estaban volviendo allí, Tulshuk Limpa envió a Kunsan con ellos. Él iba a enviar personalmente la promesa de su padre de que les haría saber cuando fuera al Beyul a abrir la puerta. La idea era convencer a aquellos en Sikkim de que se quedaran allí y no forzaran más las ya tensas condiciones en Seram. Kunsan iba además a regresar con suministros. Era una caminata de 3 días desde Seram, yendo por el paso hasta Sikkim y bajando a través de Sonri hasta Yoksum. Dado que Tulshuk Limpa había huido de Sikkim a través de Darjeeling bajo una nube de sospechas, el arribo en Yoksum del hijo del lama tenía que ser súper secreto. Como Kunsan me dijo, yo también estaba un poco loco en esa época. Si me hubieran atrapado, me hubieran arrojado a la cárcel. El rey tenía sus espías. Cuando estaban cerca de Yoksum, se ocultaron en un bosque que estaba arriba de la aldea hasta que cayó la noche. Luego escabulleron a Kunsan en la gran casa, la casa de Ayab Maila y sus hermanos, uno de los cuales era el jefe de seguridad del Palacio Real y el otro el recolector de impuestos del rey. A ambos dos, el rey les había solicitado que estuvieran atentos ante cualquier actividad sospechosa. Y aquí estaban ellos, ocultando a Kunsan de los hombres del rey. Alimentaron a Kunsan y lo escondieron en una habitación trasera hasta que fuera bien entrada la medianoche. Luego lo camuflaron y lo llevaron un poco más afuera de la aldea a una cueva donde a nadie se le ocurriría mirar. Allí se ocultaron mientras Ayab Maila juntaba los suministros de zampa, maíz y demás comida para llevar a través de las montañas a Seram. Mientras Kunsan vivía en esa cueva, los discípulos de su padre que se habían quedado atrás se escabulleron hasta la cueva trayéndole toda clase de comida y cerveza casera. El miedo de ser dejados atrás cuando Tulshuk Limpa abriera la puerta había crecido a dimensiones paranoicas.
Muchos pensaron que Kunzan había venido secretamente a decirle a Yavmaila y su familia que el tiempo había llegado. Mientras lo atiborraban de manjares, tuvo que negar repetidamente y vociferando que él estuviera allí para decirle a Yavmaila y su familia acerca de la apertura. Le sacaron promesas de que no los dejaría atrás. Todos hemos ocultado provisiones en cuevas a lo largo del camino a Seram, así que podemos encontrarlos para la apertura sin perder tiempo. Así que recuerda decirle a tu padre que no nos olvide, estamos preparados. Le tomó 5 días a Yavmaila reunir los sacos de provisiones para ser llevados a Seram sin atraer la atención, y también organizar a 5 nómades discretos que no atrayeran la atención al llevarlas a Sonri y más allá. En la noche antes de partir, escabulleron a Kunzan en la casa de Yavmaila. Allí, a puertas cerradas, con cortinas cerradas también, llevaron a cabo una fiesta con los discípulos de confianza de su padre y mucho alcohol y baile. Era para celebrar la última noche de Kunzan en Sikkim antes de ir al Beyul, donde era seguro que se volvería príncipe. La ocasión era salvaje y feliz, aunque para Kunzan estaba teñida con un poco de nostalgia y tristeza. Al final, después de la medianoche, la cabeza de Kunzan estaba dando vueltas por la cerveza casera. Se escabulleron de Yoksum a donde los 5 nómades estaban esperando. Con sacos amarrados a sus espaldas y a la luz de la luna, ellos escalaron en las altas montañas. Después de que escalaron más allá de Sonri, ocultaron los sacos de comida en una cueva donde nadie las encontraría. Uno de los nómades decidió que el Beyul era mejor que estar pastoreando ovejas y cabras, así que prometió su rebaño a otros y fue con Kunzan a Seram. Más tarde, Tuljurlimpa envió personas a buscar las provisiones. Garpa estaba viviendo en Tashidin cuando Tuljurlimpa llegó y rápidamente se volvió su discípulo. Garpa todavía vive en Tashidin. Su trabajo en la vida es tallar incalculables miles de piedras mani, las piedras esculpidas con mantras en escritura tibetana. Su taller, un techo de chapa sostenido con palos de madera, con un muro de piedra al fondo, está situado al lado del Kora en la parte trasera del monasterio, en una esquina tranquila, detrás de las estupas, donde la tierra decrece hacia una ladera de pinos. Allí es donde uno puede hallarlo sentado de piernas cruzadas, en una vieja bolsa de arpillera, levantando pequeñas nubes de polvo de roca, martillando la superficie de una piedra plana con un muy usado pero afilado cincel, permitiendo que el mantra Om Mani Padme Hum se manifieste. Garpa también esculpe bajorrelieves de Budas y deidades tibetanas. La primera vez que lo conocí, la cautivadora sonrisa de Garpa me aseguró que mi presencia no era una intrusión. Él señaló un bloque de madera junto a él para que me sentara. Le pregunté hacía cuánto tiempo que estaba tallando piedras en Tashidin. Él me pidió ver mi mala o rosario tibetano que colgaba de mi cuello. Procedió a hacer girar entre sus dedos las cuentas una a una. Pensé que estaba rezando. Luego se detuvo. Me devolvió el mala cuidadosamente, tanto que puse mi dedo entre las 2 cuentas que él había alcanzado. Así de mucho, dijo él, y continuó cincelando la piedra. Conté las cuentas. Garpa había estado tallando piedras en Tashidin durante los últimos 45 años, desde que escapó con el Dalai Lama cuando los chinos invadieron Tíbet en 1959. Las ropas de Garpa eran simples, sus modales eran directos, y él se sentía cómodo. Aunque su trabajo requiere su completa concentración, tallar piedra es claramente su forma de meditación, ser interrumpido parece ser parte de su rutina diaria. Tashidin es un lugar tranquilo, y muchos de aquellos haciendo el Kora son vecinos de Garpa y han estado circunambulando el monasterio durante 1 hora o 2 o más cada día durante décadas. Garpa los saluda como los viejos amigos que son y les ofrece un bloque de madera para que se sienten. Hace una pausa en el trabajo durante un rato para intercambiar novedades y luego continúa convenciendo a las letras a que salgan de la piedra. Encontré calmante el volverme una presencia olvidada al lado de Garpa, el martillo cayendo sobre el cincel con la regularidad del golpe de un tambor,
el cincel tallando la piedra, las letras apareciendo. Aunque las manos de Garpa están dobladas por la edad, él hace uso de sus herramientas con la precisión y la artesanía de un violinista tirando de su arco. Incluso una vez que te das cuenta de que casi medio siglo de paciente trabajo se ha ido en tallar las piedras mani de Tallidín, es difícil de creer que ellas hayan sido hechas por un solo hombre. Él ha tallado tantas y tantas piedras mani que hay muros construidos de piedras apiladas juntas, una sobre la otra, por lo que las letras son incluso invisibles. Aún así, lo que está tallado en la piedra es impermanente. Mientras sus más recientes trabajos están todavía brillantemente pintados, sus trabajos más antiguos se han desgastado con el tiempo. Garpa no es ni un lama ni un monje. Tiene una esposa y una hija crecida, quien junto con su yerno viven con él en una casa justo a las afueras de las tierras del monasterio. Le pregunté a Garpa cómo se siente saber que sus piedras sobrevivirán más que él. «¿Cómo debería sentirse?», respondió él. «La belleza del mani no viene de mí. El mani mismo tiene la belleza en él. Yo solo la saco afuera. Eso es lo que hago». Le pregunté a Garpa si tenía mecenas, personas que pagaran por su trabajo. «Ocasionalmente», dijo él. «Pero no importa si tengo un mecenas o no. Mi trabajo es tallar piedra. Esta es mi forma de meditación, librarme de todo el mal karma». «Tengo 2 mecenas principales en mi vida», me dijo. «Ellos son mis maestros raíz, Dilgo Khyentse Rinpoche y Chatral Rinpoche. Chatral Rinpoche aún está vivo, tiene 94 años. Cada año él va a la desembocadura del Ganges por debajo de Calcuta y libera miles de peces que estaban en el mercado al mar. Comencé a tallar piedras en Tíbet antes de escapar de la invasión china. Cuando llegué por primera vez a Tallidín no era muy bueno. Chatral Rinpoche vio mi trabajo y me invitó a su monasterio a las afueras de Darjeeling durante 6 o 7 meses. Él me enseñó cómo tallar piedras correctamente. Dado que también tallaban piedras en su monasterio, en el monasterio de Pema Gyantse aquí en Sikkim y en Nepal. Garpa me dijo que una vez el Dalai Lama vino a Tallidín. Él también estaba sorprendido de oír que todas esas piedras mani habían sido talladas por un solo hombre, y pidió ver al hombre que las había tallado. Garpa fue llevado ante el Dalai Lama y el Dalai Lama miró alegremente a los ojos de Garpa y tiró de su barba. Sostuvo la cara de Garpa entre sus manos y rió. Le dijo que continuara sus buenas obras, lo cual Garpa intentó hacer, aunque me confesó que al final él intentó ir a Bodh Gaya, el lugar de peregrinaje budista donde el Buda alcanzó la iluminación. «Si voy a Bodh Gaya», dijo Garpa recogiendo su cincel, «no creo que regrese. Iré allí y meditaré». Cuando le pregunté a Garpa acerca de su tiempo con Tulshuk Limpa, él rió. «Mi nombre es Garpa», dijo él. En tibetano eso rima con trapa, que significa mensajero. Tulshuk Limpa dio a algunos de sus nuevos discípulos nuevos nombres, como Ageshipa, que es un nombre loco que significa 400. ¿Quién ha escuchado alguna vez de alguien llamado 400? A causa de mi nombre, él me dio el título de mensajero de la tierra oculta. Yo era joven y fuerte. Mientras Tulshuk Limpa estuvo viviendo en Tallidín e iba a Yoksum u otros lugares, siempre me usaba como su cartero para entregar mensajes. Me volví un tremendo corredor. Podía correr todo el camino desde Yoksum hasta Tallidín en unas pocas horas. No lo adivinarías ahora mirándome, pero desarrollé una gran resistencia. Cuando Tulshuk Limpa escapó de Sikkim y fue a Nepal, a Yampodín y Seram, aún me tenía como mensajero para entregar mensajes a aquellos que habían quedado atrás en Tallidín, pero ahora tenía que cruzar un paso de 16.000 pies de altura. En total, hice el viaje de ida y vuelta 6 veces, barriendo con mi cuerpo la nieve que me llegaba a la cintura. Es imposible decir cuánto tiempo permanecieron en Seram. De hecho, detalles de tiempo y fecha fueron sumamente difíciles de localizar, y algunos resultaron ser imposibles hasta el final. Tanto como soy capaz de imaginar, ellos permanecieron en Seram unos pocos meses,
cuando un día Tushuklimpa sacó su melón, el espejo de metal convexo usado en el Trata Melon, la adivinación del espejo. Él clavó el espejo en un plato de arroz y realizó una puya que puso a Yeye en trance. Yeye tenía 19 años en ese entonces. Su hermana mayor era Lacandro y había bajado a Yoxum a fin de parir un niño de Tushuklimpa algunos meses antes, una niña bajo el nombre de Pema Choki. En algún momento a lo largo del camino, Yeye también se volvió su candro. Cuando llegaba al asunto de Tushuklimpa y sus candros, era difícil conseguir personas que hablaran. Dado que era casi tan indiscreto para mí preguntar acerca de sus amantes como lo era para aquellos que sabían hablar acerca de ello, me atreví a preguntar, pero sabiendo que solo conseguiría sonrisas y evasivas como respuesta. Unos pocos se aventuraron más lejos diciendo con una enigmática sonrisa que él era carismático y extremadamente apuesto. Es fácil imaginar que alguien que puede inspirar a cientos de personas a abandonar sus bienes materiales y el mundo en sí mismo, podría tener también poder con las mujeres. En aquellas no respuestas, recibí muy claramente que Tushuklimpa era tanto atractivo con las mujeres y tenía sus experiencias con ellas. Aunque puedes estar seguro que, como con todo lo demás en su vida, sus experiencias con mujeres no eran de lo más común. Él era un gran místico y las mujeres en su vida jugaban un rol un poco similar al de Beatriz, que guía a Dante a través del paraíso en la Divina Comedia. Pasé bastante tiempo con Yeye y ella misma me dijo lo que muchos otros habían dicho, que ella era también su candro, aunque ella se había casado 3 años antes, a la edad de 16 años. Sospecho que el hecho de que ella era su candro significaba que ella y Tushuklimpa eran amantes, aunque no estoy seguro. Los secretos tántricos pueden parecer fáciles de descifrar. Lo que ella no podía ocultar era su profundo y perdurable amor por él. Después de más de 40 años, ella aún lo veía en sus sueños. Lo veía realizar una puya y bendecirla. Y ella me describió ese día en Seram, cuando Tushuklimpa realizó el Trata Melon, la adivinación del espejo, y le pidió que mirara en él. Ella vio 3 seres reflejados en el espejo que estaban sobrevolando el suelo. Uno era completamente blanco y 2 completamente rojos, y flotaban lentamente hacia ella. Tushuklimpa dijo que el blanco era el Sadak, el espíritu dueño de la tierra, y los 2 rojos eran los Shiptak, las deidades guardianas de la tierra. El hecho de que estuvieran flotando hacia ella significaba que estaban viniendo desde el Beyul a saludarlos. Este era un augurio extremadamente bueno, porque sin la cooperación de las deidades y espíritus locales que custodiaban el Beyul, sería imposible llegar a algún lado cerca de la puerta. El Beyul era uno de los tesoros de Padmasambhava mejor guardados, el cual sería dado solo cuando las circunstancias necesitaran su apertura, y solo a aquellos de corazón, intención y motivación pura. Sin la cooperación de las deidades y sin la necesaria pureza de corazón, las nubes descenderían, la nieve caería y los vientos se levantarían y los volarían lejos de la montaña. El apoyo de las deidades nunca era dado simplemente, no importaba cuán predispuestos fueran contigo. Tenían que ser constantemente apaciguados y conquistados realizando numerosas puyas. Cuando Yeye vio a las deidades saludándolos, Tushuklimpa decidió finalmente que era tiempo de moverse más alto con el fin de abrir la puerta occidental del Beyul de Mollón. El tiempo ha llegado, dijo. Eligió 20 de sus discípulos más cercanos para hacer la apertura. Fueron elegidos por la pureza de su corazón, la profundidad de su práctica y la sinceridad con la cual habían abandonado todas las ataduras con el mundo. Mientras se preparaban para irse, aquellos que iban a quedarse en Seram esperando la palabra de que la puerta había sido abierta, les prodigaron magníficos consejos a aquellos que viajaban con Tushuklimpa. Solo recuerden que nada es imposible, aconsejaban.
Como van a abrir la puerta, los espíritus sentirán que son intrusos. Llamarán a las tormentas y harán caer lluvia, granizo y nieve. En ese momento deben mantener sus mentes puras y no permitirse ser infectados por la duda. Sin importar lo que Tulshuk Limpa diga, no lo contradigan. Incluso si dice tráiganme la luna, no le digan que eso es imposible. Intenten, mantengan sus mentes puras.